Y ahora estamos en un bloque que es estreno para nosotros, ¿eh? Un bloque estreno, una columnista, ya la presentamos a ella, que nos va a empezar a contar y a meternos en el tema del medio ambiente y el cuidado del mismo. Qué bueno. Así que muy interesante y también ahí charlando un poco, tampoco vamos a hacer algo muy estructurado, pero así, a manera nuestra, nos vamos a ir metiendo en el tema. Está Lucía Nart. Hola Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos al Winchester y Enganchate Rock Radio Web. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches a todos, a todas. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo va eso? Bien, todo bien. Acá echando un poquito de luz a todo este tema que la verdad es muy, muy preocupante, muy fuerte, pero es necesario, ¿no? Interiorizarse un poquito, sobre todo de qué manera podemos intentar frenarlo, más allá de que sea difícil, pero hay formas y siempre está bueno encender un poco esa luz de esperanza, ¿no? Y ver de qué manera podemos al menos intentarlo. Sí, conocer de qué se trata, ¿no? También. Tal cual es lo que vos decís, ¿no? Por eso también es la propuesta para que vos puedas empezar a estar y a contarnos y a meternos en estos temas, ¿no? Que son importantes para la vida de cada uno de nosotros también. Y hoy, ahí ya veo que tenés ahí, la gente no te ve, pero nosotros te vemos, que tenés atrás las consignas, sí. Las consignas ahí atrás. ¿Qué nos trajiste para hoy, para contarnos, para meternos en tema y ya empezar a charlar un poco de esta cuestión? Bueno, para hoy, que es, bueno, como decías, es el estreno, digamos, de este bloque ambiental, vamos a hablar de un tema que está bastante caliente, digamos, en todos los sentidos, porque tiene que ver con lo que está pasando ahora actualmente, que son los incendios que están habiendo en los humedales, ¿sí? Un poco nos venimos enterando por una cuestión también de cercanía, porque empezó a llegar también el humo de lo que es Rosario, de la parte del Delta Paraná, pero en realidad es una problemática que viene hace muchísimos años, por lo menos 10 años, se dice que se viene quemando con esta magnitud. Para quienes no saben lo que son los humedales, nosotros quizás que somos de esta zona tenemos algo de conocimiento, sobre todo con lo que es el avance de la industria inmobiliaria, ¿no? Que el tema de los barrios privados, que vinieron avanzando muchísimo sobre lo que son los humedales, rellenando, digamos, con basura directamente los terrenos a casi más de 3 metros de lo que es el nivel, digamos, de los barrios, lo cual nosotros conocíamos que ya generaba de por sí, por lo que es una de las condiciones del humedal, que tiene que ver con tener un tipo de suelo que es absorbente, ¿sí? Que absorbe el agua y que regula un poco las crecidas. Veníamos viendo muy seguido esto de las inundaciones, de barrios que antes no se inundaban y que ahora empiezan a quedar abajo del agua, justamente porque esa agua era donde antes filtraba, digamos, a partir de los humedales, ¿no? Pero bueno, también interiorizándonos un poquito más en esto, no hay solamente humedales en el delta del Paraná, sino que también hay en Jujuy, en la parte de los salares, ¿sí? De Jujuy, y también en el sur, en Tierra del Fuego. ¿Sí? Se dice que conforman una cuarta parte de lo que es nuestro territorio nacional, lo cual es bastante, y es llamativo cómo no tenemos casi nada de información, ¿no? O conocemos muy por encima estos ecosistemas que en realidad son bastante importantes como todos, ¿no? No sé si hay más importantes que otros, yo creo que son todos en sí, por algo están, obviamente, pero a nivel mundial se dice que son los que más nivel de dióxido de carbono, absorben, ¿sí? Que sabemos que es uno de los gases de efecto invernadero que más genera esta reacción, ¿sí? De estos calores estos cambios climáticos que venimos sintiendo, ¿sí? El cambio de temperatura, de estaciones. Entonces, la verdad que es una cuestión que es muy importante y nos toca bastante de cerca en muchos puntos. Qué interesante el tema de los humedales y lo que vos estás contando, porque es real, ¿no? Es que ninguno de nosotros, la mayoría de la sociedad, no tiene dimensión de lo que es un humedal y lo empieza a conocer recién ahora, hace poco tiempo, cuando se empezó a instalar el tema un poco en los medios, también por una pelea de ambientalistas y demás, que empezaron a instalar el tema de la ley de humedales y demás hace unos años. Se empieza a conocer ahí, pero antes de eso ni se hablaba de la cuestión de los humedales, me parece, ¿no? Es como como bien decís, yo creo que nosotros en particular nos pasaba esto del tema de los barrios privados, pero uno que se va interiorizando un poquito más en esto,
los primeros, digamos, las primeras quemas, para no decir, son incendios, sí, pero son incendios intencionales, ¿sí? No es que pasa porque sí. La primer quema, digamos, grande, importante, se vio en el 2008, en los campos de Entre Ríos, y a partir de ahí es cuando se empieza un poco a discutir esta problemática. ¿Sí? Es algo que pasa y que se plantea en realidad como que la problemática viene más a partir de lo que son los grandes productores y no los pequeños, porque es una práctica que se hace regularmente, pero si es pequeña se controla, digamos, ¿no? El tema acá, el problema, según lo que se plantea, es la escala a la que se quema, que hace que sea incontrolable, ¿sí? Que ya no se pueda manejar y que todo se desborde y tengamos estas miles de especies animales y vegetales muriéndose, la verdad que es muy fuerte. Y también las personas, obviamente, que viven en los alrededores también son perjudicadas, y además esto que decía, ¿no? De las crecidas, o sea, cada vez nos estamos quedando sin más territorio que pueda absorber estas crecidas que nosotros estamos, por ejemplo, súper acostumbrados y acostumbradas, y también el tema del oxígeno, ¿no? Estamos matando básicamente lo que son los pulmones, ya lo vimos también con el Amazonas, digamos, todas estas prácticas tienen que ver, por un lado, como decía, con la industria inmobiliaria, ¿sí? que viene avanzando sobre estos territorios, pero también tiene que ver con la agricultura, ¿sí? Con la ganadería, con el monocultivo, y también con, en el caso que les decía de los salares de Jujuy, con la minería, ¿sí? La explotación de la minería, que en ese caso se explota litio en esa zona, y también, digamos, en este caso hubo otras leyes que se estuvieron discutiendo en estos últimos años, como la ley de bosques o la ley de glaciares, y teníamos siempre los lobbies ahí, digamos, presentes, obviamente los intereses. Claro. Y siguen estando ahora, o sea, eso es parte de la poca información que tenemos. Sí, porque no los vemos prácticamente, ¿no? Claro. O sea, lo sabemos a partir de este tipo de información y de lo que nosotros vamos compartiendo, pero si no, es algo que no se sabe porque precisamente están bastante ocultos, no casualmente. Y en este caso tenemos como mucha puja de intereses, porque son varios, digamos, los interesados en estos territorios, ¿no? Sí, 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 muy bueno la cuestión también a tener en cuenta, de resaltar esta cuestión de los intereses que hay en juego, ¿no? Los intereses que hay detrás de la quema, los intereses que hay detrás de rellenar los humedales, los intereses que hay detrás de todo esto, que no es más que otro que la cuestión de la agricultura, por un lado, ¿no? Para generar el monocultivo de soja, gran parte, el monocultivo de soja, es real eso, lo que vos decías. Y también los grandes pools de soja, de siembra. Después el tema de los barrios privados y demás, que bueno, acá en Tigre ya lo venimos viendo hace años. Importante empezar a tener conciencia sobre esto, porque estamos, como vos decías recién, Lucía, esto, ¿no? El tema, estamos afectando a los pulmones, ¿no? Lo que genera oxígeno, que es algo fundamental para que el ser humano pueda tener una buena calidad de vida también, ¿no? Esto ahora parece que no pasa nada, pero con el tiempo va a haber problemas con esto, ¿no? Si lo seguimos talando árboles, seguimos quemando los campos, seguimos rellenando los humedales, seguimos con todo esto, ya hay problemas, ¿no? El tema de las crecidas en distintos lugares, porque esto también pasa en el Amazonas y en otros lugares también. Se va a ir agravando cada vez más esto, ¿no? Lucía, ¿cómo lo ves? Me parece que sí, ¿no? Cada vez se va agravando más el tema y no hay conciencia sobre esto. Sí, la verdad es que, bueno, una de las consignas que tengo acá que dice ley de humedales ya, la tierra no puede esperar, en realidad viene esperando hace rato ya, ¿no? Que le demos un poco de importancia, y yo creo que, y no lo digo yo, ¿no? Obviamente, sino varios y varias, que en algún momento también se va a hacer escuchar y ya se está haciendo escuchar. Así que sí, las consecuencias las vamos a ver y las estamos viendo. Hay algunos datos que la verdad que son bastante chocantes. Por ejemplo, el 70% de los humedales a nivel mundial ya fueron saqueados, ¿sí? Son muy pocos los que quedan. Y actualmente se dice que hay 7.000 focos de incendio en 50.000 hectáreas aproximadamente de lo que es el Delta Paraná, que también es bastante. Es impresionante. Una locura. Es impresionante. Sí. Eso, es una locura. Es una locura. Es una locura, y además durante la cuarentena, ¿no? Estamos todos como bastante parados en un montón de cuestiones, pero durante la cuarentena 20.000 hectáreas en lo que es el Chaco argentino también. Entonces, eso es algo que no descansa, se sigue avanzando, ¿sí? Sobre eso. No sabemos hasta cuándo, o sea, hasta qué momento vamos no nosotros, ¿no?
o sí, nosotros podemos decir basta también, pero digo, quienes lo hacen, ¿hasta cuándo van a seguir generando estos daños? No, y recordando que los derechos en medio ambiente son la tercera generación de derechos humanos, o sea, están reconocidas en la mayoría de las constituciones de los estados, y esta es la relevancia que le damos y el cuidado y el respeto que le damos a esos derechos. Sí. No, imagínense, estamos hablando de un derecho constitucional. Sí, vale. Y derechos humanos que ya está, o sea, está por encima de todo, es nuestro medio ambiente. Y no hay responsables, digamos, porque no. Nunca vas a escuchar en la tele o en los grandes medios o en cualquier medio, detuvieron a tal porque es responsable de los incendios en el delta del Paraná o de la quema de allá o de lo que sea, o sea, no hay responsable nunca. No hay tipificación penal, o sea, la justicia también penal para delitos con respecto al medio ambiente. Claro. Y el lucro es tanto también que incluso hay empresas que ya tienen contado las multas y todo lo que le puede representar hacer pelota al medio ambiente en sus números. Bueno, esto de ganancia lo destinamos para las multas, vamos a hacer pelota a esto. Y bueno, nada, tenemos el ejemplo de lo que es el riachuelo, ¿no? Estamos hablando igual de otros tiempos, pero hoy en día 2020 no cambia nada. El riachuelo es nada, el mundo, y todas esas curtiembres, todos son las empresas de las que estamos hablando, los grandes la soja nos hizo pelota a la humanidad. Sí, ¿vale? Desgraciadamente. Sí, lo que yo quería agregar, como qué importante es el activismo, ¿no? Por el medio ambiente, que por lo menos le nace muy fácil y está bueno eso y hay que reconocerlo y empujarlo, ¿no? Para los que somos de otra generación quizás, los más jóvenes que se interesan por estos temas y por eso me parece que está bueno, o sea, celebro que hoy tengamos una columna de medio ambiente y que sea parte de no solamente de Vamos al Winchester, sino de Enganchate Rock y que pueda seguir creciendo y que podamos generar conciencia gracias ahí con la data que trae Lu y también nosotros aprender porque también somos de otras, somos jóvenes, obvio, pero tenemos como ya culturalmente no venimos con esta cosa de la conciencia, o sea, fue naciendo por motus propio, casi de una manera individual, por ahí, por información, o porque uno siempre tiene una sensibilidad, pero el activismo en sí, lo celebro y necesita de estos espacios para fortalecerse y para que se visibilice mucho mejor la problemática y poder empujar a poder torcer el brazo a este poder invisible que termina controlando nuestra naturaleza, el medio ambiente, la flora, la fauna y las tierras también, ¿no? Porque hoy todo el mundo se queja de las tomas, pero tampoco no hay ninguna responsabilidad cuando un empresario extranjero toma las tierras en el sur de nuestro país, nadie se rasga las vestiduras. Entonces, en ese sentido, ¿no? Hay ocupas y ocupas, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Sí. Che, hay extranjeros y hay inmigrantes. Claro. Tal cual. Te quería preguntar, no sé si tenés la data vos por ahí de el tema de ley de humedales, si se presentaron proyectos ya, si hay algo presentado, qué es lo que se pide en esas leyes. Sí, como decía, en 2008 es como que se empieza a charlar en la agenda política un poco esta cuestión, ¿no? de la quema. Y en 2013 se trata, ¿sí? se presenta un proyecto de ley que como pasó después con el que se presentó en 2016, que lo presentó Pino Solanas, también ambos fueron cajoneados, digamos. En 2013 se le dio media sanción, y después se cajonea, queda ahí, se vuelve a presentar nuevamente otro proyecto en 2016 en el que se abre un poquito más a la discusión. El de 2013 fue como bastante más presionado, sí, por los intereses, por los lobbies, y en 2016 se hace una apertura, un poquito más amplia de lo que es el debate, pero después se va como pasando de comisión a comisión y lo van estirando, ¿no? Y termina perdiendo validez. Claro.
Entonces, va perdiendo fuerza de a poco, lo van... Va perdiendo fuerza Claro. y... Estado parlamentario muchas veces. Estado parlamentario, ahí está, no me salía el término. Caduca y listo. Sí, bueno, es lo que hace el lobby, justamente. Que no, caduca no caduca en 2019 y ahí, digamos, queda el último intento de lo que es la ley de humedales y ahora se vuelve a retomar, que es lo que pasó, digamos, ahora el último 29 de julio, que es cuando se vuelve a proponer discutir la ley, con algunos puntos que son interesantes. Digamos, una de las cosas que decías vos, Anita, de esto de que no hay tipo penal con respecto al delito del ambiente, sí lo hay en lo que son las leyes, lo que es la ley de residuos peligrosos, pero solo en esa, digamos, en estos casos no. Y lo que se plantea es esto, ¿no? Penas, digamos, duras, fuertes, a quienes sean los responsables, no al trabajador al que lo va a hacer, sino al que está conduciendo eso, a los directivos, digamos. Esperemos, por favor, que no se pierda este proyecto, que lo debatan realmente, que hagan lo que tienen que hacer, que dejen de pedalear y patear la cosa, por favor. Sí, esperemos que sí, porque en realidad ya de por sí, digamos, van a tardar, porque esto se demora siempre, los tiempos parlamentarios se demoran, y la verdad es que ¿cuánto más podemos seguir esperando? Ya pasaron entre una cosa y la otra más de 10 años o 10 años, entonces mucho más, digamos, no se debería poder estirar. Creo que también depende ahí de nosotros y nosotras que estemos, por eso decía, ¿no? Un poquito la luz de esperanza tiene que ver con esto, con estar informados, que no nos gane el desánimo. Lo digo también porque a mí me estuvo pasando, obviamente. Es que los números ahora son tremendos, 7.000 focos como para seguir dilatando la cuestión. Si esto no llama a la reflexión y no plantea una urgencia, estamos muy complicados. Hay imágenes que difundió la NASA a nivel mundial, digamos, que ahí no es solamente acá, sino en gran parte del mundo. Entonces, la verdad que es preocupante, pero el hecho de interiorizarse un poco en esto hace que quizás tengamos como esa beta para poder accionar desde los conocimientos que podamos tener, ¿no? También algo importante que se plantea es la ley de presupuesto mínimo, o sea, el presupuesto mínimo para que se declare una protección mínima, digamos, una protección no mínima en el sentido de valor, sino de base, ¿sí?, sobre estos territorios, y que después las provincias deben adherir, ¿sí?, obligatoriamente. No es que tienen la opción de adherir o no, sino que obligatoriamente tienen que acatar esta ley y pueden proteger, digamos, siempre tomando esta ley como base, ¿sí? Nunca proteger menos que esto. Después, bueno, el tema de las multas también, como decías vos, que muchas veces, de hecho yo cuando en un momento me había planteado estudiar ciencia ambiental en la UBA, muchos me decían, no estudies eso porque ya está todo arreglado, porque está incluido después la multa y te vas. Bueno, ahora interiorizándome un poquito con esto, también, ¿no? El tema de la tala, listo, pagamos cuántos millones, listo, lo incluimos acá, talamos y sacamos mucha más ganancia, entonces lo pagamos, no pasa nada. Vendemos 3 mesitas de luz, ya pagamos todas las multas. Claro, es increíble, o sea, y estamos hablando de recursos naturales, del oxígeno, del agua, ¿no? Una cosa... Sí. Pero bueno, un poco lo que se plantea ahora es que las multas sean bastante ostentosas, cuestión de que por lo menos la duden un poco, así que esperemos que eso también sea así, que sean bastante severas, ¿no? Che, y con el tema de la causa penal, ¿también está planteado algo? Porque también... Se está planteando, sí, el tema de la causa penal de hasta 10 años de prisión. Porque eso es importante también, porque si no, cualquiera hace lo que quiere, el que tiene guita prende fuego igual, no le importa nada, y por ahí, pensando un poco en la causa penal, en la causa penal, que por lo menos la duden un poco, capaz que se animan igual, ¿no? Porque siempre los poderosos tienen contacto con la justicia en todos lados, ya sabemos, pero por lo menos la duden un poco. Que con plata la arreglan, pero quizás con la cárcel, bueno, igual es relativo también, ¿no? Por eso mismo. Pero... Debería haber penas duras para los funcionarios públicos también. Exactamente. También, por supuesto, sí. Quiero mano dura. Bueno, sería la parte de cortar con este lobby, justamente, que es una pata muy importante de que puedan tener vía libre a hacer lo que quieren estos empresarios, estos magnates. Claro. Tal cual. Sí. Otra cuestión que se plantea, que también es muy interesante, es la definición de humedal, ¿no? Porque también dentro de eso, cuando no se define realmente lo que es,
termina permitiendo un montón de vetas y de trampas también, como pasó en 2016 con ese proyecto que yo les contaba que llegó, digamos, a discutirse, pero que después caducó. Esas sí son trampas, lo definiste bien, porque muchas veces es adrede esto de no definir bien o hacer lagunas en la norma, justamente es provechoso para todo esto que estamos hablando. No es casual, no es, me olvidé de definir lo que es un humedal. Acá, digamos, a este nivel de intereses nada es casual, ¿no? Todo está súper mega pensado. Pero en ese caso lo que pasó, por ejemplo, es que los salares de Jujuy no lo definieron como humedal, entonces quedaron excluidos dentro de este proyecto de ley, lo cual le daba pie a las mineras de que sigan explotando como lo venían haciendo, ¿no? Sí. Por ejemplo, entonces, con estos antecedentes también está bueno estar atentos, y nosotros poder conocerlos para también saberlo, ¿no? Y poder estar alertas. Sí, muy interesante. Ahí la figura de... Hoy en día se maneja también, ¿no? No sé si eso se propone dentro de la ley, hablar de figura de ecocidio, ¿no? ¿Eso se propone también dentro de la ley? ¿Se propone eso? No sé si se propone dentro de la ley, lo que sí sé es que se está tomando como modelos en otras partes del mundo que también se está empezando como a discutir, o sea, como que está esa idea, porque es una figura que es bastante novedosa, no debería, ¿no? Porque es una cosa que hace cuánto que pasa, venimos como medio desfasados del tiempo. El derecho siempre llega tarde. Siempre llega tarde. Pero más el derecho penal. Pero está bueno hablar de ecocidio porque es una figura y es una palabra que es más fuerte. No es lo mismo hablar de un sentido distinto. De quema que decir ecocidio. Exacto, tal cual. Claro, se le da peso y para que tenga representatividad en lo discursivo también de la gravedad, ¿no? Y para que al fin todos tengamos conciencia de lo que está pasando. Sí, muy bien. Sí, es verdad eso que también resuena mucho más y que está bueno tenerlo en cuenta. Después, otra cosa de las que se plantea también es un inventario de humedales, que bueno, hablando con una compañera, que de paso le mando un saludo a Yani, que también nos dio una mano con esto de la información, que es abogada especialista en esto, en derecho ambiental, planteaba que en otras leyes se demoró muchísimo en hacer los inventarios, por ejemplo, de la ley de glaciares. Entonces también siguen pasando los años y mientras tanto todo sigue como si nada. Entonces también poder proteger al mismo tiempo mientras se va haciendo el inventario y demás a estos humedales, ¿no? En este caso. No, aparte, cuanto más meses o más años pasen, es peor para lo que es los humedales y la naturaleza misma, ¿no? Son cosas que se van perdiendo, vidas que se pierden en el medio, lo que es distintas especies que se pueden llegar a extinguir y demás, ¿no? Cada tiempo, cada año, cada mes, cada día que se pierde, o que pasa el tiempo, hace peor la cosa, me parece, en este sentido, ¿no? Hay que pensarlo desde ahí también, y eso es lo que va a hablar de ecocidio, me parece que lo hace más fuerte, y si se hace una buena campaña de difusión y demás, concientización, creo que se va a llegar a más gente. Me parece que está bueno eso, hablar desde eso, ¿no? Además, estimo que esa figura compromete de lleno a los estados, que es como lo de genocidio, que tiene una discusión jurídica con lesa humanidad y todas esas cuestiones. Ya de por sí, cuando se nombra determinada palabra, las responsabilidades son otras para el derecho. Bueno, la verdad que esa figura es necesaria. Tomar esto que estamos charlando entre todos para eso, salir a pegatinar por todos lados con esa palabra o tenerla bien presente. Sí. No, algo más que iba a agregar también es que hay una cuestión en el derecho que tiene que ver con que ante la duda del daño que se puede ocasionar a nivel de servicios ambientales y del ambiente en general, no se acciona. ¿Sí? O sea, si no tenemos información de si esto puede perjudicar o no, directamente no se ejerce ningún tipo de acción. Entonces eso también estaría bueno, sobre todo porque estas cuestiones de demorar, ¿no? Con los inventarios y bueno, y lo estiramos por acá y quizás sale la ley, pero lo estiramos por ahí. Entonces, como estar atentos a esas cuestiones y quizás hay herramientas que pueden llegar a colaborar en esto, ¿no? Sí, muy interesante todo lo que estás contando, muy interesante y está bueno ir reflexionando sobre esta cuestión. Lu, ahí para ir redondeando,
esta columna y bueno, sabemos que vas a estar cada 15 días con nosotros trayéndonos información sobre el tema ambiental. Te quería... Ahí vi datos que es real esto, que en la etapa de cuarentena se ha desmontado 2 veces el tamaño de la ciudad autónoma de Buenos Aires en nuestro país. ¿Es real eso? Sí, esos son datos que dio Julián Menkes, ¿es el apellido? Sí, en realidad algunos de los datos que yo traigo acá los proporcionó Leo Grosso, que es el presidente de la Comisión de Recursos, y también Julián Monques, que es licenciado en Ciencia Ambiental, y bueno, ellos plantearon un poco estos números que son bastante preocupantes, ¿no? Una locura. Esto que vos decías, Claro. el tema de lo que fue ocurriendo durante la cuarentena. Y también, no sé si esto lo vi hace un tiempo, pero ahora lo volví a ver como para refrescar un poco la información. No sé si ustedes escucharon hablar o lo llegaron a ver el documental Cowspiracy, que está bastante como mencionado, ¿no? Es bastante conocido. Y ahí se dan datos también de lo que tiene que ver con la contaminación que genera la ganadería, ¿sí? Y ahí también hay toda una cuestión de intereses que es tremenda, que ni siquiera las organizaciones ambientales más conocidas, que nosotros podemos llegar a conocer, como Greenpeace y bueno, muchas otras, ni siquiera lo mencionan como una de las prácticas que más contamina a nivel mundial. De hecho, siempre nos apuntalan, ¿no?, con estas cuestiones más individuales, como las que hablábamos la otra vez, que también estuvimos charlando de estos temas, que no digo que haya que restarle importancia y haya que ponerse a darse una ducha de 2 horas y a tener la canilla abierta y salir a andar en auto por todos lados. Está bueno tener esa cuestión de conciencia a nivel individual, porque es lo que creemos, ¿no?, que hay que hacer y que hay que cuidar, pero la verdad es que muchas veces se hace hincapié en esas cuestiones individuales, como mandarnos un poco a nosotros hagan esto, que con esto estamos bien, y la verdad es que por atrás nos están pasando unos elefantes terribles. Claro. Y teléfono para Greenpeace, teléfono para Greenpeace. Sí, Greenpeace es una, hay varias. En ese documental Sí. se nombra y se entrevista a varios de los directivos, y la verdad es que nadie da Lo voy a ver, ningún tipo de dato. Está muy bueno, yo hoy lo volví a ver por segunda vez porque es tanta la información y es tan chocante que, bueno, es como que algunas cosas quedan ahí dando vueltas, y hoy tomé nota, por ejemplo, la ONU, es la ONU la que da este dato, en 2016 dice que el gas metano, que son los gases, digamos, que tiran las vacas, produce 86 veces más contaminante que lo que es el dióxido de carbono, que es a lo que nosotros siempre apuntamos con esto de andate en bici, no vayas en auto, así no contaminás. Y es 86 veces más contaminante, y se dice que en 2040, ¿sí?, va a aumentar el 20% de la contaminación de dióxido de carbono por estas cuestiones energéticas, ¿sí?, de combustibles fósiles. Y en 2050, ¿sí?, 10 años más, el 80% va a aumentar la contaminación por la ganadería, si seguimos produciendo a este nivel. De eso nadie dice nada. Entonces hay que estar atentos con esos números. Muy interesante, muy completa la información, muy completa la columna. La verdad que nos vamos con más data para seguir analizando, para seguir reflexionando. Repetinos el nombre del documental para que los y las que estén escuchando lo puedan ver, Lu. Cowspiracy, es cow como vaca en inglés, C-O-W, piracy, Cowspiracy. Ahí está. Qué bueno. Qué Está bueno que en traiga Netflix. documentales. Está bueno Calculo que estará en YouTube también, no sé. Yo lo pude ver por Netflix, pero habría que ver si está en otra plataforma también para poder verlo, porque es muy interesante. Tiene mucha data muy buena. Está bueno lo que dice Male, que traigas documentales, ¿eh? Tenés que traer documentales ahora, ¿eh? Claro. Está bueno, Bueno, recomendar. con ¿sí? E, ¿no? Sí. La Está vara bueno, allá arriba. está bueno recomendar. Sí, obvio. Está muy bueno. Bueno, Lu, Y gracias. le tenés que garpar el asado, que es lo que hacen todos los que empiezan el programa. Claro, El asado no. Por eso, justo, ¿no? Para ir menguando un poquito esto que pasa, para ir bajando la contaminación. ahí Una está. carbonada, unos zapallitos con choclo. Gracias, Una Lu. genia, gracias. Por toda la info. Y bueno, nos encontramos la próxima. Dale, muy bueno, muy completo. Gracias a Beso, ustedes Lu. por el espacio y por el interés y poder compartir esto, que nos conocemos ya hace un tiempo y es muy lindo poder compartirlo. Así que gracias. A vos. Y a todos los que estuvieron escuchando también. Dale, gracias, Lu. Ahí pasaba Lucía Nart con toda la info de
medio ambiente, la cuestión ambiental, que es tan importante para la vida de todos nosotros.